Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico, como siempre, este programa que lo hacemos desde las instalaciones del noticiero Televista en Barranquilla. Estamos en este plano general para que ustedes vean nuestro set, nuestros invitados, de los cuales se encargará de presentar mi compañero Víctor Julio Díaz Daza. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto. Muy buenas noches, televidentes. En el día de hoy tenemos un tema muy importante y de mucho interés para la comunidad, que es los derechos que tienen las trabajadoras del servicio doméstico. Tenemos dos invitados de lujo, dos invitados especiales, el doctor Gustavo Duque. Doctor Duque, bienvenido. Buenas noches. Y el doctor Óscar Osorio. Doctor Osorio, bienvenido. Los doctores Duque y el doctor Osorio son funcionarios del Ministerio del Trabajo y vienen a ilustrarnos, Humberto, sobre cuáles son los derechos que tienen las trabajadoras del servicio doméstico. Y doctor Duque, ¿qué se considera un trabajador o una trabajadora del servicio doméstico? Una trabajadora o un trabajador del servicio doméstico es el que desarrolla sus labores en una casa de familia, en el tema de lavado, planchado, cocina, labores propias de un hogar, labores propias de un hogar de familia. Doctor Osorio, ¿y si esas mismas labores las ejecuta esa persona en una empresa, también se consideran trabajadora del servicio doméstico? Bueno, en caso de una empresa no se considera trabajadora del servicio doméstico. Eso cambia absolutamente por la utilidad que tiene la empresa, por la misma actividad, y el servicio doméstico, como decía el doctor Gustavo Duque, gira prácticamente en torno al servicio a una familia. Servicio que puede ser viviendo la empleada doméstica en la vivienda de sus empleadores, y la externa, que digamos viaja hacia su casa todos los días. Esa es la diferencia entre el servicio doméstico y una señora o un señor que haga lo mismo en una empresa productiva en este caso. Muy bien. Vamos a seguir con muchas preguntas que tenemos en el WhatsApp, en el correo. Vamos ahora en un instante a darle todas las indicaciones y las señales. Nuestros televidentes habituales las conocen y a los que acaban de llegar al programa pues se las daremos. Pero antes, Víctor Julio, tenemos que dar una noticia no grata para el pueblo colombiano, especialmente para la gente de Barranquilla y para los aficionados al Junior. Acaba de ser confirmada la muerte de Edgar Perea. El campeón Edgar Perea murió en una clínica de Bogotá en donde estaba hace un buen tiempo recluido. A sus familiares, nuestro sentido pésame. Así que lamentamos pues darle esta noticia. Hace pocos minutos falleció Edgar Perea. Ahora regresamos pues al tema de consultorio jurídico y les recordamos que tenemos un WhatsApp al que nos pueden escribir muy brevemente. No es un número para llamar, sino para escribir, que es el 310-630-3301. De igual manera pueden escribirnos a consultoriojuridico.caribe@gmail.com, que ese es nuestro correo, o pueden llamar a la línea fija en Barranquilla, en la programadora y productora Televista, donde emitimos este programa, al número 368-0949. Tenemos, como dijimos, correos y preguntas por WhatsApp. Sí, uno de esos correos, Humberto, nos consultan, doctor Duque, cómo se clasifican las personas que trabajan en el servicio doméstico. Las trabajadoras del servicio doméstico pueden ser residentes en su sitio de trabajo o pueden ser externas. Esas trabajadoras del servicio doméstico o trabajadores del servicio doméstico tienen una vinculación de carácter verbal o de un contrato a término fijo o contrato indefinido por escrito. Ok, entonces se clasifican en interna y en externa, Sí, dependiendo si residen o no en el sitio de trabajo. Ok, doctor Osorio, ¿y qué derechos tiene una trabajadora del servicio doméstico como trabajadora? Bueno, la trabajadora del servicio doméstico es una trabajadora común y corriente y tiene los mismos derechos de un trabajador, con la excepción de que no devengan primas. Pero los demás derechos son idénticos: uniforme y vestido de labores, descanso el domingo y... Muy bien. Es importante hablar de los factores que forman parte de la composición salarial del trabajador doméstico. Por ejemplo, vivienda y alimentación. ¿Son factores que forman parte y en qué porcentaje? Sí, la trabajadora del servicio doméstico, su salario debe ser el mínimo legal, pero puede recibir
70% en dinero y el 30% en especie, correspondiendo eso a alimentación, a vivienda o a vestuario, pero debe de vengar el salario mínimo legal. Pero doctor Duque, si recibe, por decir algo, 400.000, 500.000 pesos en dinero y esa parte en especie, en el momento de liquidar sus prestaciones sociales, ¿con qué salario se debe liquidar? En el momento de liquidarse se debe pagar con el salario mínimo legal vigente, es decir, se suma lo que recibe en dinero y el valor que corresponde a la especie. Sus prestaciones sociales, su seguridad social no puede ser inferior al salario mínimo legal. Bueno, eso es en materia de justicia, equitativo, justo, más que equitativo, justo por el derecho. Pero las casas de familia donde trabajan las domésticas o domésticos, quienes trabajan en labores domésticas, no son empresas productivas. Aparentemente un salario mínimo no es muy alto para algunos sectores de la sociedad, pero por ejemplo para la clase media esa erogación es muy alta. Un peso más, un peso menos. Me refiero a la vida real, a la vida práctica. ¿Cómo se afecta o cómo se ha afectado y cómo en el Ministerio del Trabajo sienten que hay más quejas por el no cumplimiento de los derechos del trabajador del trabajador doméstico a partir de la imposición de un salario mínimo legal vigente? Sí, como consecuencia de eso, realmente las reclamaciones son permanentes en el tema de el pago de prestaciones sociales ajustadas al salario mínimo legal, y hay un tema neurálgico fundamental que es el tema de la seguridad social, porque realmente hay mucha omisión en el tema de la cotización en pensión, en salud y en riesgos. Y aquí, cuando uno habla de la seguridad social integral, yo quisiera parafrasear a un tratadista en materia de derecho de seguridad social en riesgos, que es el doctor Carlos Ayala Cáceres, que pregunta: ¿tiene usted afiliada a la trabajadora del servicio doméstico a seguridad social integral? ¿Le paga riesgos profesionales? No, doctor, escritúrele el apartamento. Ok, doctor Osorio, y en cuanto a lo que acaba de decir el doctor Duque de esa afiliación a la seguridad social, ¿a qué tiene derecho de manera concreta la trabajadora en cuanto a este beneficio? Bueno, en seguridad social, como decía anteriormente, la trabajadora del servicio doméstico tiene derecho a la afiliación en EPS, Fondo de Pensiones, ARL y la Caja de Compensación Familiar. Todo eso. Todo eso, señor. Agregando a lo que decía Gustavo, sí. tiene derecho a la afiliación en EPS, Fondo de Pensiones, ARL y la Caja de Compensación Familiar. Todo eso. Todo eso, señor. Agregando a lo que decía Gustavo, la gran reclamación gira en torno a ese asunto, porque da la impresión de que los empleadores no supieran, pero los empleadores del servicio doméstico, pero también, como decía acá Humberto, eso obedece también a los pocos ingresos y a la necesidad de tener un empleado doméstico, porque hay familias que ni siquiera son de clase media, pero las necesidades, los dos trabajan, tienen 2 niños, esas personas necesitan el servicio doméstico, aunque no prácticamente digamos que no tendrían para pagar toda la... Sí. Bueno, hay las opciones de arreglos verbales como hace mucha gente, pero es de todo modo muy riesgoso. Tenemos una pregunta que dice lo siguiente: una trabajadora doméstica con 40 semanas cotizadas y se le descubre un porcentaje de incapacidad laboral que le impide obviamente trabajar, ¿tiene derecho a la pensión? Si su incapacidad laboral es superior al 50%, tendría derecho a la pensión. Aunque tenga 40 semanas cotizadas nada más. Aunque tenga 40 semanas cotizadas nada más. Eso lo asume el sistema. Antes de irnos a la pausa, vamos a recordarles que nos escriban brevemente al WhatsApp, que no llamen al número del WhatsApp solo para escribir. Y voy a dejar esta pregunta planteada sobre la mesa. Dice: hola, yo le pago a mi empleada 500.000 pesos libres y aparte ella recibe la comida, dormida, y eso al sacar cuenta da casi 500.000 sumadas las 3 comidas. Pienso que gana más así que un empleado que se gana el mínimo y menos los descuentos de ley reciben casi 400.000 pesos. ¿No cree que es mejor así? Muy bien, queda planteada para ustedes esa pregunta de este televidente que nos escribe. Vamos a la pausa comercial, regresamos en unos instantes en Consultorio Jurídico. Okay.